Saludos estudiantes, habla la profesora Liliana Regoiti del curso Arte 3132, el curso de color. Vamos entonces a continuar, este es el tercer video con relación a las escalas de valor tonal. Existen muchas escalas de valor tonal que podemos hacer dependiendo del pigmento que vamos a estar utilizando o de los colores que queremos sacar todas sus escalas de valor tonal. Claro está, ahí tenemos que, si tenemos dudas con un color, y queremos entonces que ese color poderlo llevar a lo más extenso posible en lo que es en sí la gama de tonalidades que podemos crear con ese color y experimentar con ese mismo pigmento, pues es importante que entonces si este ejercicio podamos hacerlo, ¿ok? Así que vamos entonces ahora con el amarillo ocre arriba. Vamos a estar utilizando el Cadmium Yellow Light. Vamos a utilizar el magenta, Process Magenta PV19. Vamos a utilizar el Ultramarine Blue PV29 y el Titanium White, entonces, que es PW6. Vamos entonces a mezclar. Vamos a comenzar primero a crear el color violeta. Vamos entonces a crear el violeta, hacer la mezcla con el ultramarino y vamos a utilizar, voy a limpiarlo nuevamente. Vamos a utilizar entonces el PV19. Si hay mucha cantidad de violeta, no se asusten porque vamos a necesitarla. Ok. Vamos entonces a hacer la mezcla. Por aquí tenemos entonces el violeta. Si fuese que momentáneamente cuando aplica, aquí está el violeta. Cuando apliquemos entonces el amarillo, si se ve verde, quiere decir que necesita más de el PV19, ¿ok? Voy a limpiar nuevamente el pincel. Y voy entonces a aplicar, como les había mencionado anteriormente. Recuerde que estamos haciendo el amarillo ocre, por ende debe haber más cantidad de amarillo que de violeta. Y vamos a ir de poco en poco. Recordemos lo que pasó cuando estábamos trabajando con los opuestos, que si aplicamos demasiada cantidad del opuesto, corremos el riesgo de que cambie demasiado. Vamos a hacer amarillo ocre. Fíjense que se ve verdoso, ¿verdad? Quiere decir que entonces tenemos que aplicarle un poco más del Process Magenta. Ok. Y aquí entonces llegamos al amarillo ocre. Ok. Es parecido a un color, lo que le llaman color mostaza. Amarillo mostaza. Ok. Ahora vamos a aplicar en el centro, igual que hicimos en las veces pasadas. Fíjense, este color nos ayuda y por eso les estoy dando para que hagan esta escala de valor tonal con el amarillo ocre. Es un color que se utiliza muchísimo, especialmente si se van a trabajar tonos piel. Entre las variedades de tonos piel
de tonalidades piel, vamos a encontrarnos que este color nos va a resolver muchísimo, así que debemos acostumbrarnos a él. Ahora vamos a oscurecer en un espacio, no demasiado, ¿ok? No a todo, recordemos eso. Voy a tomar más de la mezcla de violeta. Voy a aplicarle un poco más del Process Magenta. Voy a aplicar un poco más del violeta. Fíjense que voy de poco en poco. Miren cómo va alterándose rápido el color. Apliqué más. Ok. Y aquí tenemos entonces que se mantiene en el amarillo ocre. No se va a, lo importante es que no se vaya a ver marrón completamente, ¿ok? Sino que se mantenga entre la gama de los amarillos. Entonces vamos a aplicarle al próximo, a este mismo color, a esta misma tonalidad, le vamos entonces a aplicar un poco más de amarillo. ¿Okay? Vamos a aplicarle un poco más de amarillo a la mezcla oscura. Si se tornara un poco igual a la mezcla que no estamos buscando, porque es la del medio, si no estamos buscando que se oscurezca un poco más, pues entonces le vamos a aplicar un poco más de el magenta, ¿ven? Aquí se oscureció un poquito. Ok, voy entonces a aplicarle un poco más del Process Magenta, un poco más, porque básicamente quedó, aún así cuando lo apliqué, como el mismo amarillo ocre central, ¿ok? Le apliqué un poco más del Process Magenta. ¿Okay? Ahí creamos una variación. Entonces, ahora voy entonces a utilizar el amarillo ocre, y el amarillo ocre lo podemos aclarar tanto con el amarillo, el Cadmium Yellow Light, como preferiblemente aclararlo con blanco. Recuerden que con el amarillo, precisamente, miren, creamos otra tonalidad. Con el amarillo, precisamente, se utilizaba el blanco para aclarar. Así que no necesariamente este tiene que ser aclararse con amarillo per se, sino con blanco para hacer esta escala de valor tonal. Pero puede que ustedes se topen que cuando quieran hacer otras tonalidades de amarillo ocre, sea un amarillo ocre llegando más a los amarillos, ¿ok? A la tonalidad más cercanos al amarillo que al violeta. Así que es importante que eso lo podamos determinar, podamos percibirlo. Si no, ustedes pueden hacer un ejercicio sobre ello pensando en el color.
Ok, le apliqué el Titanium White. Voy a aprovechar la cantidad que tengo aquí en el pincel. Ok. Y ahora el último, a ese mismo color le vamos a aplicar más cantidad de blanco. Fíjense de que por sí, cuando vemos este color aquí en la mezcla, en la paleta, podemos entonces percibir, miren, tonalidades piel. Si usamos magenta también nos crea tonalidades piel, así que vayan acostumbrándose a ello. Okay, ahí tenemos el ocre. Vamos entonces con el marrón. El marrón, si lo aclaramos con blanco, entonces vamos a crear tonalidades crema. Así que se va a aclarar con amarillo. Hay diferentes tonalidades de marrón. Está el marrón estirando a rojo, está el marrón estirando hacia los azules. Eso depende, pero vamos a hacer el marrón que usualmente recordamos, ¿ok? El que estamos acostumbrados a ver. Vamos entonces a mezclar el magenta con el azul ultramarino. Básicamente lo que vamos a hacer es mezclar los tres colores primarios. Lo único que vamos a tener más cantidad del magenta que del azul. Le apliqué el amarillo al violeta, ¿se acuerdan? Es lo mismo que estuviéramos mezclando los colores primarios. Y aquí tenemos el marrón. Vamos entonces a colocarlo en el medio. Por eso quizás usted vea nombres como el Raw Umber, el Siena, Raw Siena. Son diferentes tonos de marrones que también uno puede crear con los colores primarios. Y puede graduarlos. Aquí estamos con el marrón central. Vamos entonces a oscurecer. Y oscurecemos entonces con el azul. ¿Ok? Voy a aplicar un poco de azul. Y básicamente lo que vamos a tener es como si fuera un raw umber. Okay.
Vamos entonces a aclarar un poco el color, el que va aquí con el magenta. El mismo color oscuro que teníamos, pero con el magenta y un poco del amarillo. Si aclara demasiado, colocamos más del magenta, un poco más del azul. Ok. Comparamos que no sea más claro que el marrón central. Si está muy claro, entonces quiere decir que debemos aplicarle más cantidad de azul y más cantidad del Process Magenta. Usualmente el marrón que tanto conocemos tiende a verse más acercándose al rojo. Voy a pasarlo. Ok. Fíjense que está igual, o sea, está más claro que este que está aquí, ¿ok? Lo que quiere decir que este pudiera ir muy bien en este lado, a la derecha. Quizás aclararlo un poco más. Podemos aprovecharlo. Si a usted le sucede eso, perfecto, puede aprovecharlo. Para empezar a cubrir un área. Vamos a aprovechar ese mismo color, le vamos a aplicar un poquito más de amarillo. Ok. Sin perder la esencia del marrón. Aplicándole más del Process Magenta. Si se ve muy amarillo, si parece un amarillo ocre, es importante colocarle entonces un poco más del Process Magenta. Okay. Yo voy a aplicar un poco más del amarillo. Este lo siento oscuro, como abajo está oscuro, se va a ver más oscuro que este, que el más claro. Así que voy a aplicarle una capa del claro y se va a mantener oscuro. ¿Okay? Y ahora vamos a hacer el que nos falta. Estoy mezclando aquí, yo creo que ya básicamente. Cuando tenemos demasiado pigmento en nuestro pincel, debemos entonces sacarle el exceso. Le estoy aplicando un poquito nada más del azul. Voy a aplicarle un poco más del, ahora sí, le voy a aplicar un poco más del Process Magenta.
voy a aplicarle encima a este de este color, porque debajo hay otro color, lo cual quiere decir que me va a mantener este diferente a el anterior. ¿Ok? Si ustedes ven que se ven verdosos, quiere decir que había más cantidad de azul. ¿Ok? Así que esto es importante, si a usted le sucede esto, arreglarlo. ¿Y cómo lo vamos a arreglar esto? Vamos entonces a tomar del marrón que ya teníamos y le vamos a aplicar más amarillo y más rojo. O sea, del magenta más amarillo sobre el mismo marrón y más del magenta. ¿Ok? Cuando se secó cambió la tonalidad. Eso quiere decir que es que tenía mucha cantidad de un color, se estaba viendo verde, lo cual quiere decir que entonces tenía más cantidad del azul. ¿Ok? A veces los acrílicos hacen eso, así que es importante uno estar pendiente de cómo va cambiando ese color. Ahora vamos a aclararlo más con el amarillo, Cadmium Yellow Light. Comparar que se vea más claro que el anterior y ahora llegamos al tono que estamos buscando. ¿Ok? Ok. Ahora vamos a hacer el gris. Con el gris vamos entonces a utilizar los colores primarios. Nuevamente vamos a utilizar el ultramarine blue, vamos a utilizar el magenta y vamos a utilizar el cadmium yellow light. ¿Ok? Cadmium yellow light. A ver si ahí pueden ver bien las escalas de valor tonal. Estoy limpiando bien el pincel. En este caso, no, si usted desea cambiar el agua puede hacerlo o no, porque teníamos del blanco del ocre, amarillo ocre. En este caso no lo voy a cambiar porque este va a llevar blanco, ¿ok? Y vamos a utilizar los tres primarios y blanco. Así que, utilizando ya, podemos mezclar aquí, no hay problema, porque fíjense que estos son los tres primarios. Cuando vamos a crear el gris, debemos tener mayor cantidad del azul, ¿ok? Hay grises que tiran hacia los rojizos y grises que llegan más a los azul, pero para lograr un gris debe tener mayor cantidad de azul. Voy a buscar más del Cadmium Yellow Light que se me acabó. Cuando usted vea que el color lo que hace es que se pone oscuro, como pasaba con el violeta cuando ustedes están haciendo la rueda cromática, quiere decir que ahí llegó a la tonalidad que estaba buscando. ¿Okay? Si lo ve verdoso, aplíquele entonces más Process Magenta para neutralizarlo. Recuerde el opuesto, el verde el opuesto, los rojizos son los que van a neutralizar. Y aquí entonces tenemos una tonalidad gris oscura, ¿ok? Así que en este caso yo voy a comenzar desde el oscuro, ¿ok? Desde el oscuro hasta el más claro.
Usted dirá, pero entonces, ¿por qué si viene el negro? Porque yo tengo que, y puedo mezclar con blanco, tengo que hacer la mezcla con los primarios. Recuerde lo que le había mencionado con relación al negro. El negro separa todo, los pigmentos negros separan todo. Es ausencia de luz, no hay presencia de luz, por ende los colores no van a estar en sí en él, y va a suceder que se va a separar de todos los colores alrededor, no se va a integrar, va a parecer una calcomanía. Si ese es su propósito, pues es diferente, si es el propósito. Pero cuando nosotros mezclamos o creamos el color gris, entonces podemos tener mayor variedad en tonalidades y visualmente se va a integrar mejor con el resto de los colores que tenga a su alrededor. Ok, ahora voy a aplicar un poco del blanco. Voy a sacar el exceso que tengo en el pincel. Voy a mezclarlo, en este caso sí, porque realmente todo el color es el que voy a estar utilizando, y voy a estar haciendo la escala de la izquierda a derecha. Voy entonces a colocarlo aquí. Entonces, por ejemplo, si tenemos objetos que sean de metal, los metales tienen muchos colores, reflejan muchos colores que tengan a su alrededor. Pero qué mejor que entonces crear una que otra tonalidad que, si uno la percibe gris, pueda jugar con ese gris que se vea a la gama de los rojos, a la gama de los azules, y pueda aplicarlo en esa área que es metálica. Ok, ahora este viene siendo como un charcoal gray. Continuamos entonces con otra gama de grises. Voy a aplicar más blanco con mucho cuidado, ¿ok? Básicamente, miren cómo quedó el tono del medio, que es el gris, precisamente, que tanto uno asocia como que es gris. Ok, ahora vamos con más blanco nuevamente. Podemos tomar de este mismo, y en el mismo podemos entonces mezclar más blanco. Ok, ahora vamos con más blanco nuevamente. Si quisiéramos hacer más tonalidades del gris, podemos hacerlo, ¿ok? Simplemente aplicándole más blanco.
Fíjense en cómo entonces uno creando el gris con los tres primarios podemos crear un gris que sea mucho más brillante y más interesante, no sea un gris opaco. Okay. Y estas son las escalas de valor tonal que vamos a estar creando por el momento. Que pase excelente semana.